En este video vamos a platicar sobre la Web 3.0 o Web semántica, la red en la que el acceso a datos y su procesamiento no tiene comparación con nada visto antes. Entre los conceptos que vamos a platicar y están asociados a la Web 3.0 encontramos el Big Data o grandes datos, Data Mining o minería de datos y la inteligencia artificial. Los grandes datos o Big Data es un término que engloba a un grupo de datos tan complejos que precisan de aplicaciones para su procesamiento y para poder extraer la información de valor que permita llegar a conclusiones importantes. Los Big Data o grandes datos se caracterizan por un volumen de información que se obtiene de una variedad de datos recolectados a gran velocidad. Esta gran variedad de datos nos permite establecer patrones, asociaciones y tendencias que nos permitan una mayor comprensión a los comportamientos de los factores evaluados. Por ejemplo, en educación nos pueden proporcionar información sobre los comportamientos de un grupo de estudiantes o bien sobre los programas o los contenidos de los grupos, ya sean los cursos o bien el programa general del plan de estudios. Siguiendo con el ejemplo de las personas o de los estudiantes, refiriéndonos en el ámbito educativo, gracias a estos grandes datos podemos obtener información sobre los comportamientos que manifiestan, como por ejemplo cómo abordan sus estudios. En estas fotografías tomadas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, podemos observar distintos lugares a los cuales los estudiantes pueden llegar. Podríamos obtener valiosos datos sobre cuáles son las consultas más frecuentes realizadas en cualquiera de las diferentes dependencias universitarias. También podemos obtener información de cada vez que los estudiantes hacen uso del servicio de biblioteca. Por ejemplo, qué libros son los que más utilizan, cuáles han sido sus solicitudes. Todo esto nos puede llevar a grandes informaciones que podemos tomar en cuenta como para poder llenar todo el servicio de biblioteca de las tendencias más solicitadas por los estudiantes. Muy importantes datos también se pueden obtener al momento que un estudiante acude a consejería, ya sea en las distintas unidades de atención al estudiante de cada unidad facultativa o bien en el área de bienestar estudiantil, que es el área mayor para atención a estudiantes en la universidad. Los kioscos de información arrojan datos muy importantes, sobre todo cuáles son las consultas más comunes en procesos de inscripción o de reinscripción, cuáles son los requisitos y otro tipo de consultas. Con toda esta información, los procesos en todas las dependencias podrían agilizarse y se podrían establecer guías que integren respuestas a dudas más frecuentes para poder colocarlas en folletos o bien en la red para un mayor y más rápido acceso. Otra fuente de grandes datos educativos son los Learning Management Systems o LMS, como por ejemplo la plataforma Moodle, que provee información sobre la interacción del estudiante o de los estudiantes con los recursos pedagógicos que el profesor ha integrado a la plataforma. También nos provee información sobre el tiempo que el estudiante se encuentra utilizando la plataforma. Proporciona también una recolección de calificaciones de actividades sumativas o formativas y otros datos académicos de relevancia. Todos estos datos académicos que son proporcionados por este tipo de plataformas pueden servir para la toma de decisiones. Grandes datos educativos también son proporcionadas por las plataformas en línea. En estas podemos obtener información como por ejemplo, el tiempo que el estudiante invierte en observar el material y también sobre las actividades que ha realizado el estudiante mientras se encuentra conectado en esta plataforma. Para la investigación de datos educativos se han creado distintas líneas, como la minería de datos, que identifica la relación significativa entre subconjuntos de variables de bases educativas. También tenemos la analítica académica, que consiste en la conversión de datos educativos en variables que faciliten la toma de decisiones. Y por último podemos platicar un poco de la analítica de aprendizaje, en la que se recolectan y analizan los datos para entender el abordaje de estudios por los estudiantes y poder apoyarlos a través de los diferentes servicios. Resulta de gran importancia en ámbito educativo el término analítica de aprendizaje, que implica la recolección y análisis de datos educativos con el objetivo de entender cómo los estudiantes abordan sus estudios e implementar servicios
para mejorar los sistemas de aprendizaje, tanto los sistemas como los procesos de aprendizaje. ¿Pero qué entendemos por datos educativos? ¿Verdad? Los datos educativos, como lo menciona Isabel Hilliger, subdirectora de Medición, Evaluación y Calidad de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los datos educativos son todos aquellos datos que proporcionen información relevante que permita tomar decisiones que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados de los estudiantes. Entre estos datos educativos podemos mencionar las calificaciones, también los datos a nivel de programa, como lo son los contenidos de los cursos, datos sociodemográficos de los estudiantes y la analítica curricular. La analítica curricular permite realizar mejoras necesarias al plan de estudios, a la práctica docente y al nivel de asignatura, a través de procesos de revisión y rediseño curricular. Al momento de realizar una analítica de aprendizaje se debe determinar su propósito. Entre ellos, de acuerdo a la investigadora del proyecto LALA, el uso de analítica de aprendizaje para mejorar la educación en América Latina, tenemos entre niveles analíticos, el descriptivo, que nos permite entender qué está ocurriendo con el desempeño del estudiante. En un segundo nivel tenemos el diagnóstico, que nos permite entender el por qué está ocurriendo cierto desempeño o cierta actitud con nuestro estudiante. El tercer nivel es el predictivo. Con él se puede anticipar qué puede afectar el desempeño de un estudiante para poder apoyarlo. El cuarto nivel es el prescriptivo. El prescriptivo es aquel nivel en el cual se define un plan de acción, qué o cuáles son las medidas que vamos a tomar para apoyar al estudiante. Y por último tenemos el nivel cognitivo, cuyo fin es que las cosas ocurran. Pero ¿cómo podemos hacer para implementarlo en el ámbito educativo? Todo esto de los grandes datos. Podemos implementarlos a través de ciertas áreas. Por ejemplo, en la universidad se implementan a través de la analítica curricular, en la cual, debido a los procesos de acreditación y reacreditación de las carreras de las distintas unidades facultativas y al cambio de planes de estudios por competencias y créditos CLAR, ha sido necesario recolectar información de importancia de los sectores involucrados en el proceso, como lo son el sector de estudiantes, los profesores, los graduados y empleadores de las carreras. Así pues, se realizan talleres para recabar información que pueda ser analizada y de ella obtener conclusiones que mejoren el plan de estudios y el perfil de nuestros egresados. A nivel de programa, se obtiene información sobre la pertinencia de las competencias y poder derivarlas en los cursos de la carrera. Toda esta pertinencia se obtiene esta información consultando a los 4 sectores involucrados en cada una de las dependencias facultativas. Un último nivel lo constituyen los estudios sociodemográficos, que nos permiten obtener información valiosa sobre aspectos como la vivienda, trabajo, discapacidades presentadas por estudiantes y otras que nos permitan proporcionar al estudiante el apoyo y asesoría necesaria en cada caso o bien entender el porqué de su desempeño. Así pues, la importancia de los grandes datos de la analítica de aprendizaje y de todo esto correspondiente a la Web 3.0 como el futuro de la educación es innegable. Muchas gracias y hasta pronto.